sublime gracia del Señor. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando, Luis? El tema de la oración, pero hoy la oración modelo, muy bien, pero hoy no vamos a hablar de la oración modelo, hoy es vigilia. Tenemos un tema un poquitín especial. Hoy vamos a hablar de algo que tal vez para algunos de ustedes sea nuevo o no estén muy familiarizados con ello. No importa cuánto tiempo tengamos en la vida cristiana, esto sigue siendo lamentablemente una novedad. Y es, ¿qué es ser confesional? Cuando uno dice confesión, ya las personas se imaginan es el cura, el otro allá al lado, padre, acúseme, y contándole sus cuitas para que le mande alguna penitencia con el fin de ser absuelto. Nada más alejado de la realidad. Nada más alejado de la realidad. ¿Ustedes han escuchado esa frase o la han escuchado o la han dicho? Ningún credo, solo la Biblia. ¿La han escuchado? Yo no creo en palabras de hombres. Para mí, solo la Biblia. Y este es un clamor que escuchamos con frecuencia en algunos creyentes movidos por el temor. Es decir, hay personas que temen oír las enseñanzas de los hombres que Dios ha levantado a lo largo de la historia, porque piensan que eso va a hacer a un lado la Escritura o la va a desplazar y, ¿por qué no?, a superar la Escritura. Que ha ocurrido, por ejemplo, el libro de Mormón, los escritos de Elena White son estudiados por la secta de los adventistas como si fuera la Biblia. Ellos estudian los escritos de Elena White. Entonces, cuando uno habla de un documento extra bíblico, la gente se asusta. Pero ese temor no tiene ningún fundamento, es infundado. O sea, no tiene lógica, pero sí ha sido insertado en el corazón de las personas con esa frase. Ningún credo, solo la Escritura. Lo cierto es que las grandes confesiones y los credos jamás han tratado de sustituir o equipararse a la Biblia. Nunca. Nosotros tenemos claro que nuestra Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. Es nuestra regla suprema. Pero ello no quiere decir que debajo de nuestra regla suprema no haya una norma u otra autoridad para nosotros. Nosotros como una iglesia reformada, la Biblia es nuestra máxima autoridad, pero debajo de la Biblia tenemos otra autoridad, que es nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689. Es una norma para nosotros. Alguien dijo, es una norma normada o regulada por la Escritura. Supongamos que el domingo es el culto de adoración y yo me paro en el púlpito y comienzo a decir, bueno, vamos a la palabra del Señor. Entonces me dirijo a un texto cualquiera, cualquier texto de la palabra del Señor. Bueno, vamos a hablar de Hebreos 8. Me salió allí. Ay, Hebreos 8. Así hacen algunos, ¿no? Cuando van a leer la Biblia la abren en donde les caiga. Pero es para el ejemplo. Vamos a ver Hebreos 8, queridos hermanos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte, etcétera, etcétera, etcétera. Y termino de leer el capítulo 8, los 13 versículos del capítulo 8. Bueno, hermanos, vamos a orar. Damos gracias a Dios por su palabra. Hermanos, están todos despedidos. ¿Hice bien? No, porque no se escudriñó la escritura. Pero si este tipo de declaraciones de solo la escritura, cero credos, cero confesiones, la queremos obedecer a la perfección, deberíamos hacer eso, y sobre todo en las iglesias que no son confesionales. Solo la escritura, entonces solo la escritura, leamos la Biblia y chao. Porque en el momento en que el hombre que Dios ha puesto comienza a predicar, ya hay una interpretación de la escritura, ya hay palabras de hombre. Entonces mire que esta declaración es un poco confusa y sin sentido. Supongamos que ustedes le preguntan a otra persona: ¿tú en qué crees? ¿Sí? ¿Y tú en qué crees? Y la persona comienza: bueno, te voy a decir en qué creo. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde de la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, etcétera, etcétera, hasta meses después llega al libro de Apocalipsis, ¿sí? Porque a no ser que haya hecho un curso de lectura rápida, ¿no? Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Eso es lo que yo creo. ¿Ustedes se imaginan? Pero si tú eres de los que cree que no a los credos ni a las confesiones y solo la escritura, entonces este es tu caso. Porque cuando una persona me pregunta a mí: ¿en qué crees tú? Y yo le digo: yo creo que Jesús es el Señor, ya estoy dando una confesión. Ese es mi credo. Las personas se asustan con la palabra credo porque lo relacionan con el romanismo. Pero la palabra credo significa es eso, lo que yo creo. Yo creo en esto, ya, ese es mi credo. De hecho, esta postura es un poco, una palabra no tan ofensiva, esta postura es un poco hipócrita, porque cuando una persona dice: yo solo creo en la Biblia, está manifestando ¿qué? Un credo. ¿Cuál es su credo? Solo la Biblia. Solo la Biblia. Están asustando. Están asustando. Cuando una persona dice: yo solo creo en la Biblia, no a las palabras de hombres, eso son enseñanzas de hombres, eso es un credo. Entonces eso es una pequeña contradicción. Entonces, aunque tú digas: no tengo una confesión de fe o no creo en las confesiones de fe, tú sí tienes una confesión de fe. ¿Cuál es? Pues que tu confesión de fe es: no creo en las confesiones de fe. Todos tenemos una confesión de fe tácita, es decir, implícita, o
expresa, ¿sí? Sea escrita o sea no escrita, pero todos tenemos una confesión de fe. El problema es que hoy en día, el cristianismo moderno, la cristiandad contemporánea, sufre de una enfermedad que se llama esnovismo histórico. Esnovismo histórico, un término acuñado por John Owen y Benjamin Warfield, que significa que todo lo nuevo es lo mejor y la historia está mandada a recoger. Es decir, todo lo pasado no sirve. Y tiene mucho que ver con la posmodernidad, ¿no? Que es la época en la que estamos. Lo nuevo, lo anterior no sirve. La enseñanza histórica no sirve, sobre todo en el movimiento carismático y pentecostal, son alérgicos a la historia. Entonces ellos están totalmente desligados de la historia, no tienen una confesión. No les interesa conocer la historia porque es un movimiento desconectado de la historia y por eso no les interesa absolutamente nada de ello. Esta es una enfermedad hoy. Otra enfermedad que vemos hoy, aún dentro de la iglesia reformada, es una reforma desmembrada o mutilada o a pedazos. ¿Cómo así? Sí, porque hay infinidad de predicadores en internet y solamente porque confiesen las 5 doctrinas de la gracia, eso no los hace reformados. Entonces tienen soteriología reformada, pero no tienen eclesiología reformada, ni siguen el principio regulador de adoración, que también es un distintivo reformado. No, es que yo he visto una iglesia reformada porque el pastor predica, habla de Juan Calvino, habla de las 5 doctrinas de la gracia, las 5 solas, pero en esa iglesia hacen conciertos, el alabanza parece un show. Entonces ven la reforma o las enseñanzas de la reforma como un buffet, es decir, un buffet de yo voy a comer a un buffet. ¿Ha venido alguna vez a un buffet? Uno va al buffet y uno se sirve lo que le gusta. Sí, me gusta esto, y lo que no le gusta no lo come. Pero la doctrina reformada no es así. La doctrina reformada me la tengo que comer toda. Si no me gusta, pues no puedo llamarme reformado. Hay predicadores excelentes, teólogos excelentes, que incluso nosotros escuchamos, que lo leemos, pero que no son reformados. John MacArthur, Juan Carlos Rail. Juan Carlos Rail defendía el principio normativo de la iglesia anglicana, porque Juan Carlos Rail era ministro anglicano. Y él seguía los 39 artículos de la religión anglicana, de la iglesia inglesa. De la iglesia inglesa. Y ellos siguen el principio normativo, no el principio regulador. Eso no quiere decir que sean hijos de Satanás, ni mucho menos, no, de ninguna manera. Pero miren la importancia de saber lo que creemos. Como decía el himno, yo sé a quién he creído, yo sé lo que creo. Por eso la importancia de las confesiones. Otro problema es que algunas iglesias no tienen una confesión expresa y pública. Eso es un problema. Es decir, hay congregaciones que tienen una confesión de fe, pero no es expresa, no está escrita. ¿Sí? La gente proclama algo, pero no está escrito. Otras iglesias tienen una confesión de fe, pero secreta, es decir, solamente para algunos, para un grupo selecto. No es pública. Las iglesias de la Reforma tienen una confesión de fe expresa, escrita y pública, de manera que cualquier persona tiene acceso a ella, la puede leer, puede evaluarla y confirmarla con la escritura.
Cualquiera de ustedes puede tomar el libro de la Confesión de Fe de Londres de 1689, si no lo tiene, acá se lo vendemos. No, mentira. Se lo pueden pedir a mi esposa, ella se los obsequia, si lo van a leer, ¿no? Porque lo van a dejar ahí debajo del televisor, a llenarse de polvo, porque son cositeros, no, para leerlo. Y pueden confirmar. O sea, esto está para que cualquiera lo pueda leer. Pero hay iglesias donde no sucede así. O no la hay, y si la hay es secreta. No todo el mundo tiene acceso a ella. Entonces eso hace difícil que las personas puedan evaluar el contenido de la confesión y corroborarlo con la Biblia. Muestra, a ver, acá dice tal cosa, vamos a ver qué dice la Escritura. Nuestra confesión tiene los textos que avalan lo que ella expresa. La palabra de Dios dice en 2 a Timoteo capítulo 1 versículo 13, 2 Timoteo 1, 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Dice Pablo, le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén mi enseñanza, Timoteo, yo te he enseñado lo que la palabra de Dios dice, reténlo. Y esto no solamente es una instrucción a Timoteo, es un mandamiento para la iglesia a lo largo de los siglos. La iglesia tiene que retener lo que se le ha enseñado a lo largo de la historia. A lo largo de los siglos, lo que la iglesia ha enseñado, nosotros hoy tenemos que retenerlo. Pero la gente hoy anda con un hambre de novedad, cosas nuevas. Quiero cosas nuevas, quiero una palabra, una barrabasada profética cada 31 de diciembre, algo nuevo. Y Pablo dice, no, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Ahora, ¿cómo podemos cumplir con esto? ¿Cómo podemos obedecer el mandamiento de Dios de retener la enseñanza bíblica? Bueno, el Señor no se quedó sin testimonio respecto a ello. Miren lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6:4. Algunos ya se lo saben de memoria. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es una confesión de fe. Esa es la primera confesión de fe, la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa era la confesión de fe del pueblo judío en sus inicios. ¿Qué confesaban ellos? Que Jehová era uno solo, porque el mundo estaba lleno de politeísmo. Y ellos decían, no, nuestro Dios es uno. Ah, pero no uno como nosotros. No, una unidad compuesta. La palabra uno allí es una unidad compuesta. Como decir, una familia, una pareja. Nuestro Dios es uno, no adoramos varios dioses, pero nuestro Dios es una pluralidad. Esa es una confesión de fe. En Mateo 16, 15 y 16, allí cuando el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Entonces uno dice, no, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, que tú eres algún profeta, que tú eres Elías, Y él le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y dice, algo que le preguntó a todos, ¿no? Y Pedro, como siempre era el vocero del grupo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué hizo Pedro? Una confesión. Esa era la fe de los apóstoles. Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, es decir, Dios encarnado. Esto es una confesión de fe. Primera Timoteo 1:15. Primera a Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es otra confesión de fe. ¿A qué vino Cristo al mundo?
a darnos una lección de moral, a enseñarnos buen comportamiento, a mostrarnos lo que es el verdadero significado del amor. No, a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es otra confesión de fe. Primera a Timoteo 3:16, después de que Pablo le dice a Timoteo lo que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, en el versículo 15, en el versículo 16 nos dice de cuál es la verdad que la iglesia protege y defiende. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Primera Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Esto ya se parece a un credo, ¿no? Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es otra confesión de fe, esto es un credo. Ya comienza a parecerse al credo apostólico, ¿no? Otro credo, Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. Una confesión. ¿Qué dice Filipenses 2 del 5 al 11? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda la rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es una confesión, eso es un credo. Es decir, allá hay una verdad doctrinal que la iglesia debe creer. Entonces, ese texto es un especialista que nos habla de la encarnación, del estado de humillación y el estado de exaltación de Jesucristo. Entonces, eso de no a los credos, solo la Biblia, eso es una contradicción. Ahora bien, pregunta o primer punto, ¿qué es una confesión de fe? Porque estamos hablando de las confesiones de fe, ¿no? Ahora utilizamos en la Biblia algunos textos que parecieran ser confesiones de fe. ¿Qué es una confesión de fe? Bueno, confesión o confesar viene del griego homologeo. Homologeo, que significa decir lo mismo. ¿Sí? Homo igual y logeo decir. Decir lo mismo. Y de ahí viene nuestra palabra castellana homologar. Cuando una persona estudia, por ejemplo, una persona estudia aquí ingeniería mecánica, acá en Venezuela, y va a viajar a Estados Unidos, pero no alcanzó a terminar sus estudios acá en Venezuela de ingeniería mecánica, le faltaron algunas materias, viaja a Estados Unidos legalmente, ¿no? Viaja legalmente, llega a Estados Unidos y él desea terminar sus estudios allá y hace un trámite y la universidad que lo reciba le homologa sus estudios hechos en Venezuela. Es decir, corroboran que lo que aprendió de ingeniería mecánica aquí, las materias que vio aquí, se enseñan lo mismo que ellos enseñan allá. Es decir, que dicen lo mismo, homologar. Ese término se usa más que todo en ese ámbito, en el ámbito académico o universitario, cuando hay un traslado o algo así. Se homologa. Voy a homologar materias. Quiere decir que yo ya vi eso y en el estudio que voy a hacer me lo van a validar, a convalidar, pero siempre y cuando ellos lo revisen y se den cuenta que se dice lo mismo y se enseña lo mismo. Entonces podemos decir a raíz de eso que una confesión es una homologación, que una confesión homologa lo que la Biblia dice. Es decir, una confesión dice lo mismo que la Biblia dice. Literalmente confesar significa eso. Vamos a Mateo 10, 31 al 33. Mateo 10, 31 al 33.
y creo que el versículo 32, porque el 31 habla de los pajaritos. 32, Mateo 10, 32 al 33. A cualquiera pues que me confiese, y allí la palabra que aparece es homologueo, delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí ven? Que me confiese, o sea, que me homologue delante de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? A cualquiera que diga de Cristo lo que Él dice de sí mismo en la Escritura. Porque también habla de negar, ¿no? O sea, está el término confesar u homologar y está el antónimo, negar. No el antonio, sino el antónimo. Negar. ¿Qué es negar? Si confesar es decir lo mismo que dice Jesús, pues negar es decir lo que Jesús no ha dicho. O decir de Jesús algo diferente a lo que Él ha dicho de sí mismo. Añadirle, quitarle, ¿sí? No es necesariamente contradecir lo que Él dijo de sí mismo. Por eso es muy importante tener una teología lo más correcta posible. Porque puede uno desviarse. Allí han surgido las herejías en los pequeños detalles. Alguien dijo, en los detalles está Satanás. Es decir, exactamente lo mismo que Jesús dice en la Escritura de sí mismo. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba diciendo lo mismo que Jesús decía de él mismo. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que en la confesión también hay un elemento divino que es la obra de Dios en la persona. Es la obra de Dios en el corazón del hombre. Entonces, definamos, ¿qué es una confesión de fe? Bueno, en términos generales, una confesión de fe es un documento que explica lo que un colectivo de personas cree. Términos generales, ¿no? En el sentido amplio de la palabra. Una confesión es un documento que explica lo que un colectivo de personas cree. Por ejemplo, la iglesia satánica tendrá su confesión. ¿Sí? Pero en el sentido estricto de la palabra, que es lo que nos interesa a nosotros, la confesión de fe es el documento escrito estándar que, fundamentado en las Escrituras, declara, explica de manera elaborada, ordenada y sistemática nuestras convicciones en asuntos de fe. En el sentido estricto de la palabra, este librito es un documento escrito. Oye, pues ahí está escrito. Que se fundamenta en la Escritura. Esto no fue que se lo inventó Sugel Michelén ni el pastor Sergio Ruiz. No lo mandaron de Medellín. Sergio Luis lo escribió. Bueno, aquí sí dice Iglesia de la Gracia. Acá dice por acá. Iglesia Bautista Reformada la Gracia de Dios. Pero porque ellos lo imprimieron, no es que lo hayan inventado. Se fundamenta en la Escritura. Declara, explica de manera elaborada, ordenada y sistemática nuestras convicciones en asuntos de fe. Vuelvo y les digo, si ustedes me preguntan, ¿qué crees tú de Jesús? Yo no puedo empezar a leer Génesis 1:1 para terminar en Apocalipsis 22:21. Yo tengo que decir, yo creo de Jesús esto, porque en este pasaje de la Biblia dice esto, en este otro dice esto, en este otro dice esto, de forma sistemática, ordenada. Además de ello, la confesión debe ser un escrito público. Debe estar expuesto para que cualquiera lo lea. Si tuviéramos muchas confesiones, las regalaríamos así al que nos atravesáramos en la calle. Pero como son limitadas, pues
solamente es para los hermanos de la congregación. Pero cualquier persona, por internet la pueden leer si quieren. Distintivo, porque acá encontramos lo que nosotros creemos. Esto nos diferencia de otras congregaciones. Y escritural, porque el lenguaje de la confesión se deriva de lo que enseña la Escritura. O sea, esto no está basado en el libro gordo de Petete, ni en la Odisea, ni en la Ilíada, ni en el Quijote de la Mancha, ni en el Principito. No, esto está basado en la Biblia. Es escritural. Entonces, vuelvo y repito, la confesión homologa a la Escritura. Ella dice lo que la Biblia enseña. Ahora bien, no quiere decir que la confesión de fe sea infalible, porque ella dice lo que la Biblia dice de sí misma. En el párrafo 1, capítulo 1 de nuestra confesión, ella dice que las Escrituras son ¿qué? Nuestra única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia a salvadores. Ella dice, no me miren a mí, miren a la Biblia, dice la confesión. Porque la confesión es un documento escrito por hombres, un documento falible, igual que los credos. Los credos fueron escritos por hombres y los credos fueron falibles en el desarrollo histórico, el desarrollo del dogma. Hubo que ampliar, profundizar, añadir. De manera que si ustedes leen el credo de los apóstoles, ahí no está toda la doctrina cristiana. Y si usted lee el credo de los apóstoles y leen la confesión de fe bautista, pues hay un abismo de diferencia en extensión y en profundidad. ¿Eso qué nos demuestra? Que solo la Biblia es infalible. Solo la Biblia es infalible. Vamos a ver en segundo lugar algunos credos y confesiones de fe. Algunos credos y confesiones de fe. ¿De dónde surgen los credos y confesiones de fe? Bueno, de una promesa del Señor. En Mateo 16, del 15 al 18, el Señor dice, allí mismo en la confesión de Pedro, Señor, Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, porque Pedro es Petros, y roca es Petra. Saludos a la hermana Petra. La roca es Petra. Petros es una piedra, ¿sí? Una piedra pequeña. Petra es una roca grande, como esas rocas en las que uno se sube para tirarse al agua, en el río, una roca grande. Y Jesús está diciendo, sobre esta Petra que tú has dicho, yo edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre la confesión de Pedro. Yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el fundamento del cristianismo. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, las puertas de la muerte van a retroceder ante el avance de la iglesia. Y por eso el evangelio se predica y la gente se convierte, y cada vez que se predica y una persona se arrepiente, se le arrebatan ¿qué? Esclavos a Satanás. Se arrebatan personas que están sumidas en las tinieblas, se arrebatan de las garras de Satanás, y Satanás no puede hacer nada ante el avance de la iglesia. Pero la promesa es, yo edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia no la edificas tú, ni la edificó Juan Calvino, ni Martín Lutero, ni Ulrico Zwinglio, ni Guido de Bres, ni Gino Ramos Aurora, nada, ellos no ni Sugel Michelén, ni Arcies Pro. La iglesia la edifica Cristo, y tuvo a bien edificar la iglesia a lo largo de la historia usando hombres de carne y hueso para esta labor, con defectos como cualquiera de nosotros. Vamos a ver algunos credos y confesiones. Por ejemplo,
la Didache se escribe así, ¿no? O Didache. Se cree que se escribió en el año 70, es decir, que los apóstoles, todavía había apóstoles vivos cuando este documento estaba circulando. ¿Y por qué no está en la Biblia? Porque no fue inspirado, no fue escrito por un apóstol. Pero como alguien dijo, una verdad es una verdad, así venga de quien venga. Si un borracho entra por la puerta y dice, Jesucristo es el Señor, porque es un borracho está diciendo mentiras. No, es un borracho que está diciendo la verdad. Este documento era altamente bíblico. En años 70 estamos hablando. Ya era citado por maestros como Clemente de Alejandría, Orígenes, Atanasio, Eusebio de Cesarea y otros. En los primeros siglos era citado por los padres de la iglesia. El credo de los apóstoles, algunos dicen que fue escrito en el siglo III, otros en el IV, otros en el V, piensan que fue un poco más tardío y que se escribió hacia el siglo V. Yo no me voy a meter en esa polémica. Lo que sí sabemos es que no lo escribieron los apóstoles, pero se les dice así porque tiene un alto contenido doctrinal apostólico, ¿sí? Expresan la doctrina de la iglesia del primer siglo, en un resumen bien resumido. El credo de los apóstoles, que es el mismo credo que nos enseñaban a nosotros en el romanismo, ¿no? Entonces, miren el nivel de desentendimiento que tenemos, porque cuando una persona recita el credo pensamos que es un católico apostólico romano. No, el credo apostólico es un credo de la iglesia. Es de la iglesia, es nuestro. Es nuestro. No existía la iglesia romana en ese entonces. Y su objetivo era combatir la herejía ebionista, ¿sí?, que tenía una baja cristología. Los ebionitas decían que Jesús era un hombre que, como tenía tantas cualidades, Dios lo escogió. O sea, rebajaron la divinidad de Jesús, herejía. Marción, el padre del docetismo, negó el Antiguo Testamento. Para él el Dios del Antiguo Testamento no era Dios. Fue calificado como un hereje. Marción, el padre del docetismo. El agnosticismo, el gnosticismo, el docetismo, que es una rama del gnosticismo, que ya lo explicamos cuando hicimos la serie sobre la primera carta de Juan, donde decíamos que el docetismo nos enseña que Jesús era Gasparín, el fantasmita amigable. ¿Sí? Gasparín. ¿Qué es Gasparín? Un fantasma. Y que el que vino no era Dios encarnado, porque Dios es espíritu, el espíritu es bueno, la carne es mala. Entonces en ese dualismo Dios no podía encarnarse. Entonces lo que vimos acá no fue Dios hombre, sino fue a Gasparín, el fantasmita amigable, muriendo en una cruz. Herejía. Y por eso Juan dice, el que niega que el Hijo, que Dios ha venido en carne, es anticristo. Negaba la encarnación del Señor. El credo niceno en el año 325 en su primera edición, después fue revisado en el año 381 en el concilio de Constantinopla, ahora se llama credo niceno constantinopolitano. Parece como el nombre de un plato, ¿no? Espaguetis napolitanos. Niceno constantinopolitano en el año 381 también se redactó para combatir herejías. ¿Cuál es herejía? La herejía arriana, el papá de los testigos sin Jehová. Arrio decía que Jesús es Dios, pero no sustancialmente Dios, no consustancial con el Padre. Es decir, era Dios, pero de una esencia inferior. Herejía. Y esa herejía está viva hoy. Tenemos la secta de los testigos sin Jehová. El credo Atanasio a finales del siglo IV y del siglo V. Atanasio de Alejandría, el gran campeón de la ortodoxia cristiana, así se le conoce. Nuevamente luchando contra el arrianismo. Arrio, el nestorianismo, Nestorio, decía que Jesús era como Yu-Gi-Oh! Eran dos personas viviendo en un mismo cuerpo. Herejía.
Dos personas en un mismo cuerpo. Yo no sé si se vieron Yu-Gi-Oh, yo se me lo veía. No, son dos naturalezas que coexisten sin mezclarse, pero que están íntimamente ligadas en una misma persona. Es un misterio. Hermano, no entiendo, yo tampoco, pero es lo que la Biblia enseña. La herejía monofisita, ¿sí? Estaba Apolinar y estaba Eutiques. Y Eutiques enseñaba que para contrarrestar la herejía de Nestor, miren lo que son los detalles, ¿no? Eutiques tenía buenas intenciones. Eutiques quería defender la divinidad de Jesús, la doble naturaleza de Jesús, perdón. Porque Nestorio decía, no, Jesús es Yu-Gi-Oh, dos personas en un cuerpo. Y Eutiques dijo, no, Él es Dios, pero Él es Dios como la fusión de Goku y Vegeta. Otra persona diferente. Se fusionaron la naturaleza divina y la humana y dio origen a una persona diferente, otro ser. Así como cuando uno le echa una gota de tinta a un vaso de agua. ¿Ahora qué es? No es ni agua ni es tinta, ahora es otra sustancia diferente. Herejía. Herejía. En el año 451 siguió la herejía monofisita de Eutiques, allá el credo calcedonio, en el concilio de Calcedonia, 451 después de Cristo. Después este credo, en el año 589, se amplió en el tercer concilio de Toledo. Y aquí volvemos a hacer énfasis en los detalles. Porque el credo niceno constantinopolitano dice que el Espíritu Santo procede del Padre. ¿Es falso? No, es verdadero. ¿Estaban equivocados los redactores del credo niceno? No, estaban en lo cierto. ¿Acaso el Espíritu Santo no procede del Padre? ¿Acaso Jesús no dice, yo regaré al Padre y Él enviará al Consolador? Pero en el concilio de Toledo, en el tercer concilio, se añadió una cláusula. Por eso decimos, las confesiones son autoridad, pero no son infalibles. Se le añadió una cláusula, la cláusula filioque. ¿Qué es la cláusula filioque? 3 palabras. Y del Hijo. Y del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ahora mejoramos la confesión, mejoramos el credo, porque es más consecuente con lo que dice la Biblia. Dice, no dejaré huérfanos, yo os enviaré otro consolador. Jesús también envía al Espíritu Santo, porque en el credo niceno constantinopolitano, decir que solo el Padre envía al Espíritu Santo podía interpretarse como que el Padre en la Trinidad está en una categoría superior. Pero cuando decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, entonces estamos diciendo que el Padre y el Hijo son iguales. Pues miren cómo creemos en la revelación progresiva también. ¿Sí? No en novedades, es que acá no se está inventando nada. Se está yendo la Escritura y se está ¿qué? Complementando, profundizando más en ¿qué? En los credos y en las confesiones. Y estas 3 palabritas dieron lugar al gran cisma de Oriente. En el año 1054 la iglesia se dividió solo por esas 3 palabras. ¿Cómo la ven? Iglesia católica de Occidente, iglesia ortodoxa de Oriente. La iglesia ortodoxa dijo, no, el Espíritu Santo solamente procede del Padre. Y la iglesia de Occidente dijo, no, del Padre y del Hijo. Se dividió la iglesia. Por 3 palabras. Después, ¿qué más tenemos en la historia? Uno de nuestros símbolos reformados, la confesión belga. Si no la han leído, léanla. Confesión belga
escrita por Guido de Brest, que fue martirizado, perseguido, muerto. En el año 1561 se publicó la Confesión belga. Tenemos en 1563 el Catecismo de Heidelberg, o de Heidelberg, como ustedes lo quieran nombrar. Escrito por dos jóvenes, por Zacarius Ursinus y Gasparo Leviano, a petición de Federico III. Hubo una pelea, porque en una iglesia se fue a oficiar la cena del Señor y había dos pastores. Entonces, el pastor, mientras repartían los elementos, procedió a explicar la realidad de Cristo a través de estos elementos. Y el otro pastor lo contradijo. Entonces se generó ese debate. ¿Está Cristo realmente presente a través de los elementos o no? Y entonces Federico llamó a las iglesias y dijo, me arreglan ese chicharrón. Y se convocó un sínodo, y estos dos jóvenes teólogos de 27 y 29 años, creo, redactaron el Catecismo de Heidelberg. ¿Cómo la ven? Dos pelados. No tenían ni 30 años. La segunda confesión helvética, preparada por Bullinger, 1564. Los 39 artículos de la fe anglicana, 1571. Nosotros tenemos una controversia con la iglesia anglicana en el principio regulador de oración y algunos de sus artículos. Además, la iglesia anglicana en sus principios era muy parecida a la iglesia romana, pero ella se fue reformando con el pasar del tiempo, y en esta instancia ya la iglesia anglicana era una iglesia considerada protestante en todo el sentido de la palabra. De hecho, algunos anglicanos han adoptado la Confesión de Fe de Westminster. Ustedes leen los 39 artículos de la fe anglicana, casi igual que nosotros, menos en el principio regulador. Creo que es el artículo 30 y algo donde habla de eso, y ahí uno dice, en esto diferimos. Es una confesión. Los cánones de Dort. Cánones de Dort, 1618-1619, para combatir la controversia arminiana. Salieron unos seguidores de un tal Jacobo Arminio diciendo que la salvación se perdía, que nosotros tenemos libre albedrío básicamente, que nosotros, Dios nos elige pero con base en nuestra disposición a buscarle, etcétera, 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 y se llamó a un sínodo en una ciudad de Países Bajos llamada Dordrecht, por eso se llama Cánon de Dort, y allí se elaboró ese documento, que básicamente son los famosos 5 puntos del calvinismo, no es más. Es la refutación de los arminianos o remonstrantes con los 5 puntos del calvinismo, que no los escribió Calvino porque Calvino ya había muerto hace mucho tiempo. Estos 3 documentos, Confesión belga, Catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort, son los 3 símbolos de toda iglesia reformada. Porque en estos 3 símbolos, porque así se les llama, se fundamentaron las confesiones de fe que nosotros hoy consideramos bíblicas. Confesión de Westminster, la Confesión de Savoy o de Saboya y la Confesión de Fe de Londres de 1689, nuestra confesión. ¿De dónde salieron? De estos 3 documentos, de estos 3 símbolos. Confesión belga, Catecismo de Heidelberg y cánones de Dort. De allí salieron nuestras confesiones. De hecho, hay pastores que sin apegarse a una confesión, sea Westminster o sea la confesión bautista, se suscriben a estos 3 documentos. ¿Quiénes? El protestantismo holandés.
la iglesia reformada de los Países Bajos. Ella se suscribe a estos 3 documentos y son reformados. Estos 3 documentos son el fundamento de nuestra confesión. Te haríamos bien en leerlos. En 1647, la confesión de Westminster. Bueno, antes de eso, en 1644, la primera confesión de fe bautista, ¿sí? La que tenemos nosotros es la segunda, o sea, dicen que no hay segundas partes buenas. En nosotros sí, porque está mejor que la primera. Confesión de Westminster, la confesión presbiteriana, 1647, la confesión de Saboya, 1658, para las iglesias congregacionalistas, que hoy en día son muy pocas. Muchos han adoptado la confesión de Westminster, la confesión presbiteriana. Nuestra confesión de fe de Londres de 1689, la confesión de New Hampshire de 1833 para las iglesias bautistas de Estados Unidos, Fe y Mensaje Bautista 1925 para las iglesias bautistas del sur, y la Declaración de Chicago en 1978, que defiende la infalibilidad y la inerrancia de las Escrituras. Y hay más, pero solamente quise traer algunas que tienen más familiaridad con nosotros, o que son más allegadas. ¿Y eso para qué, hombre? ¿Eso para qué? Porque si un creyente que quiere ser un verdadero creyente sincero, está en una congregación donde no se puede hacer un rastreo histórico de lo que se cree, debe salir corriendo de allí. Entonces nosotros entramos a los portales de internet y miramos Iglesia Armando Negocios de la Cruz. ¡Tin! ¿Qué creemos? Creemos en esto, esto y esto y esto. Y uno dice, bueno, pero ¿eso dónde salió? Vamos a ver si tiene alguna relación con la historia de la iglesia, ¿no? Con los catecismos, los credos, las confesiones, ¿no? No, nada de eso. Se lo sacaron de la manga. Hay que salir corriendo de allí. Nosotros podemos hacer un vínculo con toda la historia y el desarrollo doctrinal de la iglesia desde los mismos apóstoles. ¿A través de qué? Los credos y las confesiones. Es importantísimo. Por eso la iglesia reformada no solamente es una iglesia bíblica, humanamente, en lo posible humanamente hablando, sino una iglesia histórica, cosa a lo cual son alérgicos, como ya les dije, el movimiento carismático. Ellos no son históricos. Todos se la sacan de la manga. Una revelación y yo estaba comiendo arepa con chicharrón y tuve una visión y el Señor me mostró. Yo estaba escogiendo la papa en el mercado y había una papa con gusanos y yo entonces una revelación me vino que los gusanos representan bla, 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 y cuánta barrabasada se les ocurre. Y la gente iba creyendo. ¿Por qué? Porque no tienen una regla. Ahora, para finalizar, ¿por qué es importante tener una confesión de fe? ¿Por qué es importante tener una confesión de fe? Bueno, ya hemos dicho algunas cositas. Benjamin Warfield nos proporciona una ayuda. Las 3 T's de tetero. T de tetero, 3 T's. Las confesión de fe son test, es decir, los tests como cuando la mujer tiene sospechas de que está con bebé y entonces va a buscar un test de embarazo. Test. Textos y testimonios, esas 3 cosas. Las confesiones son test cuando se examina a los candidatos al liderazgo de la iglesia. Forman la base de la confianza de una iglesia en la idoneidad de alguien para el cargo. Entonces el líder no se señala a dedo, no es porque, no, pero es que porque sabe mucho de Biblia, porque es muy carismático. No, vamos a la confesión. Y la confesión nos va a ayudar y nos va a guiar para saber cuáles son los atributos, cualidades, requisitos que debe cumplir el líder, el pastor, el obispo, el anciano, el maestro, el diácono, los oficiales. ¿A dónde vamos? A la confesión de fe, ya nos manda la Escritura. La iglesia puede saber
cómo elegir a sus oficiales. Es una evaluación también, porque cuando el pastor predica, la iglesia sabe, oiga, pero lo que este señor está diciendo no corresponde a lo que nosotros creemos, lo que nuestra confesión de fe enseña. Nos está metiendo mentiras, nos está metiendo cuentos. En una iglesia que tiene una confesión de fe y la respeta, en un domingo no se va a predicar una cosa y al otro domingo otra. Yo estuve en una iglesia bautista general donde un domingo el pastor predicaba que la salvación se perdía y el otro domingo otro hermano decía que la salvación no se perdía. Y era un sancocho. Unos querían una cosa, otros querían otra. Estuve en una iglesia pentecostal donde siempre y cuando haya billullo y haya platica, no había problema, cada quien podía creer lo que quisiera. ¿Por qué? Porque no hay una confesión que regule y que, por decirlo así, controle a sus líderes. No, papito, tú no te puedes salir de lo que está acá. Esta es la doctrina de la iglesia. Esto dice lo que la Biblia enseña, no te puedes salir de aquí. Las confesiones son textos cuando instruyen a los fieles sobre teología, los catecismos, las confesiones, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos enseñar lo que está aquí? Porque acá pues a una persona le puede dar sueño leyendo esto. Para eso se elaboraron los catecismos. ¿Qué significa catecismo? Enseñanza. Las personas se asustan. Catecismo, ¡ay, católico romano! No, catecismo significa enseñanza. Los catecismos, enseñanzas didácticas, pedagógicas, resumidas, sencillas, en forma de preguntas y respuestas, para que los adultos aprendan, catecismos mayores, y para que los niños también aprendan, ¿qué? La doctrina, catecismos menores. De manera que un niño en una iglesia reformada, donde nos esmeramos porque se enseña la palabra, un niño sabe lo que la iglesia cree. Niño sabe lo que la iglesia cree. Yo creo en Dios. No. El niño aprende la doctrina que nosotros creemos, pero que está de una forma resumida y más pedagógica en el catecismo. En nuestro catecismo, que es lo que estamos enseñando, y que la visión de la iglesia este año es aprender el catecismo. Todos debemos tener unidad doctrinal. Todos. Importantísimo. Las confesiones de fe son testimonios cuando son declaraciones de fe de la iglesia. Y esta función incluye el testimonio corporativo de la iglesia a un mundo que nos observa y a otras iglesias que nos observan. Ustedes no se dan cuenta, pero la gente anda pendiente de lo que uno, ustedes vieran, bien pendiente de lo que se hace aquí adentro. Y uno no se da cuenta. Cuando uno sale a la calle, oye cosas. Pero lo que la iglesia es un testimonio. ¿Quién regula el comportamiento de la iglesia? La confesión de fe. La palabra de Dios primero, obviamente, pero, ¿sí? La confesión de fe nos ayuda a entender lo que la palabra de Dios nos dice. También la liturgia de la iglesia. La confesión de fe nos dice cómo debe ser el culto, no como a mí se me ocurra. Estamos viendo el principio regulador de adoración. Entonces, textos y testimonios. Gracias, Benjamin Warfield. Pero además de eso, la confesión de fe promueve la unidad de la iglesia. La confesión de fe promueve. Todo miembro de la iglesia debe entender, no profundamente, porque pues no, para ser miembro no hay que ser teólogo, pero debe entender y aceptar lo que nosotros confesamos. Y el que no, pues no puede ser miembro, porque esto promueve la unidad de la iglesia y si volteamos la tortilla, nos protege contra futuras divisiones. ¿Sí? Futuras divisiones. El día de mañana resulta alguien que dice, no, pues que yo no creo en el rapto de la iglesia, yo tengo... pero ya lo hicimos miembro y ahora, y ya envenenó a 4 o 5 hermanos, que vamos a tener una división. Sí, en serio. Vamos a tener una división porque hay 4 o 5 hermanos que no creen en el rapto de la iglesia. Pero nosotros sí. ¿Y qué vamos a hacer si ya se hizo miembro?
y arrastró 4 o 5 miembros, una división. La confesión nos protege, no es infalible, pero nos protege de ello, fomentando la unidad doctrinal. Y nos permite identificarnos con la iglesia histórica. Miren, hermano, la iglesia no se fundó ayer. La iglesia no es un accidente que apareció gracias a Martín Lutero. No, es que Martín Lutero es el padre de la iglesia. Sí, se le llama padre de la iglesia porque son de épocas pasadas, ¿sí? Pero la iglesia no apareció ayer, la iglesia no apareció. Hay iglesias que sí aparecieron hace 150 años, les voy a decir cuáles. Las iglesias carismáticas y pentecostales, que vuelvo y les digo, alérgicas a la historia cristiana. No les interesa saber nada. ¿Por qué? Porque saben que si van a la historia, su teología se cae. Su teología no tiene sostén, no tiene fundamento. Entonces ellos dicen, no a las confesiones, esos son libros de hombres, solo la Biblia. Claro, agarran un versículo fuera de contexto, le dan 3 vueltas y le roban el dinero a la gente. Pero vamos a la historia, vamos a la historia. Las sectas, alérgicas a la historia también. Nos identificamos con la iglesia histórica, por eso nosotros como iglesia reformada tenemos distintivos. Tenemos un distintivo cristiano, tenemos un distintivo católico, tenemos un distintivo evangélico, tenemos un distintivo reformado. Nuestro apellido es largo: cristiano, católico, evangélico. ¿Se me olvidó alguno, Carly? Reformado. No, pero además de ese no hay más, ¿cierto? ¿No? Cristiano, católico, evangélico, reformado. Porque el catolicismo no es la iglesia romana. El catolicismo no es la iglesia romana. Entonces nos definimos, nos identificamos con toda la historia, con los credos, las diferentes confesiones. Y cuando ya hubo necesidad de especializarnos y decir, bueno, en esto no estamos tan de acuerdo con los presbiterianos, la confesión de Westminster, en el punto del gobierno de la iglesia y en el punto del bautismo de niños, diferimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a redactar nuestra propia confesión de fe. Y allí surgió la Confesión Bautista de Londres de 1689. Nuestros hermanos presbiterianos tienen una excelente teología, pero diferimos en el bautismo de los hijos de los creyentes, ¿sí? Por su visión de la teología del pacto. Y diferimos en el gobierno de la iglesia, porque ellos tienen un gobierno presbiteriano y nosotros creemos en un gobierno presbiterial. Y a ese los dejo de tarea para que lo consulten. Importante ser confesional. Sí, lástima que algunos no pudieron estar en toda la enseñanza, porque esto es muy importante. Ser confesional. Decir, yo creo en Dios, yo creo solo en la Biblia. Eso es hipocresía teológica. No, a mí no me venga con ese libro, yo solo creo en la Biblia. Yo no creo en las confesiones. Bueno, estás confesando que no crees en las confesiones. Ese es tu credo, esa es tu confesión. Tienes una regla, ¿cuál? No creer en las confesiones. Entonces tienes una confesión. Importantísimo entender lo que es ser confesional. Amén. Vamos a orar para hacer un receso. ¿Sí? Viene el receso al programa. Refrigerio. Entonces vamos a hacer una oración y pasamos al receso y luego vamos a reanudar. Ahí sí yo ya no voy a hablar, los voy a dejar tranquilos, en paz, no les voy a taladrar los oídos, porque ahora yo me voy a sentar a escucharlos a ustedes. Me voy a deleitar. A todos los que van a participar, ¿listo? Vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, yo te alabo, te doy honra y gloria por tu inmensa misericordia, por tu bondad, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias Dios porque esta enseñanza es vital para nosotros como congregación. El saber que no estamos desligados de la historia. Tenemos
una historia, Señor, desde el mismo tiempo de los apóstoles. No como iglesia, no como denominación, perdón, Señor, pero sí como una iglesia que desea preservar la sana doctrina. Podemos hacer un rastreo histórico del legado que tú nos has dado a través de hombres falibles, imperfectos, que cometieron errores, sí, algunos más que otros, que cometieron pecados, sí, pero hicieron grandes aportes a la ortodoxia cristiana. Y hoy podemos tener estas doctrinas, este material en nuestras manos, gracias a hombres como ellos, y muchos dieron su vida por esta labor. Padre, bendice a tu iglesia, que cada uno de nosotros entienda la importancia de tener una confesión, de ser dogmáticos en las doctrinas medulares de la cristiandad, y que así, Señor, podamos tener unidad doctrinal, unidad en la fe, unidad en el amor, Señor, y nos protejamos unos a otros de los enemigos de la fe, que vienen de afuera, pero que también, Señor, están dentro de la iglesia, porque a lo largo de la historia hemos visto, hemos comprobado que las herejías nacen dentro de la misma congregación. Guárdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.